bien corto lo que vamos a enseñar, porque este capítulo tiene una ventaja que se explica por sí solo. Y es Santiago 3. Y este capítulo se divide en tres partes. En el versículo del 1 al 4 habla de la necesidad de vigilar y refrenar la lengua. Del 5 al 12 habla del peligro, del peligroso poder de la lengua. Y del 13 al 18 habla de la sabiduría verdadera y de la falsa. Esos son los tres temas que se divide este capítulo. Santiago ya menciona en el capítulo número 1 estas frases, y lo podemos ver en el versículo 19 y el versículo 26 del capítulo 1. El 19 dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y el 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y de ahí pues nos movemos al capítulo 3, donde él entra en mucho más detalle de lo que está hablando. En este capítulo le dedica la mayor parte a este asunto. Y leemos del 1 al 4, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también, vamos a dejarlo ahí. Los versículos 1 y 2 nos están recordando que una posición de liderazgo tiene mucha responsabilidad y que el dominio propio es la mayor de todas. Todos tenemos una vida de experiencia y sabemos esto lo entendemos, no necesitamos explicación para esto. Muchos de nosotros hemos dicho en alguna ocasión cosas que hemos tenido que arrepentirnos, ¿verdad que sí? En el versículo 2 da una razón por la cual tenemos que refrenarnos, porque todos ofendemos. También nos enfatiza que hay una victoria moral cuando refrenamos la lengua, porque también somos capaces de refrenar el cuerpo. El Salmo 19:12 nos hace una pregunta: ¿quién podrá entender sus propios errores? Y el salmista dice: líbrame de los que me son ocultos. Romanos 3:10 nos enseña, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Sigo hasta el 14. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amarguras. Y 1 Juan 1, 7 al 10 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Seguimos leyendo en Santiago de 5 al 12, que es la segunda parte del texto que les mencioné, que habla del peligro del poder de la lengua. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y fíjense si nos jactamos, muchas veces usted y esas personas que dicen, yo digo la verdad y al que le duele, que le duela. Es una frase bien común. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y nosotros sabemos que tanto lo que decimos puede herir a una persona. Y puede herirla muchas veces, dañarla de tal forma que la afecta el resto de su vida, especialmente los que criamos hijos. Pero mucho cuidado lo que decimos. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera produce aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El escritor aquí nos está haciendo sentir la responsabilidad de lo que decimos. Tenemos que ser tardos para hablar y estar conscientes de lo que estamos diciendo. Aquí vemos, en estos versículos se divide en 4 temas. La lengua es un mundo de maldad, del 5 al 6. Es indomable, del 7 al 9. Produce cosas contradictorias, del 9 al 10. Tal contradicción no tiene manifestación en el resto de la naturaleza. O sea, nosotros somos únicos y capaces de contradecirnos a nosotros mismos. De hablar cosas buenas, hablar cosas malas. De dar bendición y dar maldición. También aquí vemos las cualidades novizas de la lengua que son expuestas por Santiago en 6 frases. 6 frases, dice Santiago. Por eso dije que este capítulo se explica por sí solo. Mire qué interesante. Es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. La lengua es un fuego. Es un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. Inflama la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Y el propósito de este capítulo, yo lo entiendo así, es traernos conciencia de cómo nosotros debemos estar en cada momento conscientes de lo que decimos y conscientes de lo que callamos. Porque muchas veces el silencio es más propio en muchas circunstancias que el decir algo. Vamos a seguir del 13 al 18. Le dije que esto era cortito. El 13 al 18. Él está hablando de la sabiduría verdadera y la sabiduría falsa. Vamos a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis.
ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Fíjense cómo él la lleva de un proceso a otro. A llevarla, la termina en la relación, en la obra de Satanás. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. No sé si usted se ha enfrentado a personas o ha tenido contacto con personas que son celosas de las bendiciones que tiene otra persona, de cómo vive, de lo que tiene, lo que no tiene. Y esas personas por lo general son personas infelices y haciendo juicios y no prosperan. Y si prosperan, quieren más. Y, o sea, hay una maldad arraigada ahí que no produce nada positivo. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, ahí cambia de dirección, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En estos versículos Santiago describe dos clases de sabiduría. En una es falsa, pues no procede de Dios, no procede del cielo. Y su origen es terrenal, animal y diabólica. Por terrenal entendemos que es la sabiduría que nosotros recogemos alrededor de nosotros. Y hay un dicho que todos conocemos: dime con quién anda y te diré quién eres. Aprendemos de esa gente alrededor de nosotros y desarrollamos malas costumbres, malos hábitos. Y si nosotros no estamos conscientes de eso, vamos a conducir nuestra vida en esas malas costumbres y esos malos hábitos. La otra es verdadera, pues procede del cielo y da buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Luego Santiago nos describe las características de una buena sabiduría. Y vamos a nombrarlas, son 9, están ahí. Procede del cielo, es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, da buen fruto, no duda, no es hipócrita. ¿Qué nos recuerda eso a nosotros? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Fíjense, otros frutos para poder ponerlos en nuestra lista de textos preferidos. Este capítulo nos lleva a una pregunta: ¿quién hay entre nosotros que es sabio y experto? ¿Quién hay entre nosotros que es sabio y experto? Tenemos que estar demostrando una conducta buena, con obras hechas con humildad y sin hipocresías. En esta pregunta la podemos contestar de la siguiente forma: el sabio y experto es aquel que tiene conciencia de su gran responsabilidad. Es estar consciente de todo lo que decimos, todo lo que respondemos. Es tener control de nuestras emociones en situaciones que no son favorables. Y nos encontramos en muchas situaciones que no son favorables. Y tendemos a ser ligeros en responder. Y como les mencioné hace un ratito, y decimos cosas a veces que no queremos decir. Es no dejarnos influenciar por cosas que escuchamos o vemos que no nos pueden detener o desviar de nuestro camino, que nos pueden detener y desviar de nuestro camino del Señor. Nuestro propósito como hijos de Dios es conducirnos y caminar siempre bajo los propósitos de Dios para nuestra vida. Es esto, además del mundo que nos está bombardeando cada día, también dentro de la iglesia. Sucede.
O sea, el mundo nos está bombardeando con cosas para alejarnos del Señor. Y dentro de la iglesia a veces recibimos mensajes que nos minimizan y nos desvían del verdadero propósito de Dios para nosotros. Ejemplo, a veces escuchamos mensajes que suenan bonitos, son atractivos y a veces con buena intención. Algo parecido, tienen algo parecido como sistema de trueque. ¿Qué hay que hacer para recibir el favor de Dios? Y esos mensajes los oímos constantemente. Pero si estamos conscientes de la palabra de Dios que nos dice que somos sus hijos y que Él es nuestro Padre, entendemos que ya tenemos los beneficios de Dios. Y Jesús lo dijo así, ¿no? ¿Qué dijo Jesús? Vuestro Padre sabe de lo que necesita, aún antes de que le pidamos. O sea, que además de estar conscientes de cómo contestar y hablar y usar la palabra, tenemos que estar conscientes de lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Es estar consciente de que la palabra es nuestro guía y tiene buen consejo para nuestras vidas. Es pedirle al Señor sabiduría para que conduzca nuestra vida de tal forma que nuestro crecimiento y conocimiento en Él sea constante y firme. Pablo explica esto en una forma bien simple, bien sencilla. En 1 Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, Pablo era una persona que vivía consciente de lo que él decía, cómo actuaba. Cuando él escribía una carta, él estaba consciente de lo que estaba diciendo, aunque estaba regañando, la carta no era una forma que estaba regañando para traer rencor a las personas, sino que era para educarlos y llevarlos a un crecimiento mayor. Nosotros tenemos que tener esa conciencia. Y eso hay que ponerlo en todo. Cuando criamos nuestros hijos, cuando hablamos con nuestros padres, cuando hablamos con un vecino, cuando hablamos con una persona que conoce al Señor y cuando hablamos con una persona que no conoce al Señor. Y voy a entrar un poquito personal. Yo he dirigido mi vida bajo un código que me impuse cuando era joven. Este código de 2 frases que yo uso vino a ser parte de mí por una discusión que yo tuve con mi madre cuando era joven. Y ese código dice así: no decir nada de lo que tenga que arrepentirme. Y yo vivo por eso. Y no digo que soy perfecto, obviamente, quién sabe las cosas que haya dicho. Pero trato de estar consciente de lo que digo y lo que respondo. El otro, algo parecido, es en un argumento no recordar cosas del pasado. Esas 2 cosas yo trato de estar bien consciente de eso. A todo esto, ninguno de nosotros nos podemos jactar de ser sabios. No somos perfectos y nuestra sabiduría tiene que provenir del Señor. Y termino con este texto en Proverbios 3:5, que es mi texto favorito. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Cómo reconocemos a Dios en todos nuestros caminos? Estando conscientes de lo que hacemos, de lo que no hacemos, cómo vivimos, cómo actuamos, cómo respondemos y cómo callamos. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y era cortito, que el Señor les guarde.